Bueno, estamos muy preocupados con lo que pasa con la economía colombiana, porque se suponía que veníamos en un plan de reactivación y de mejora y agosto fue un muy mal mes. Entonces, ¿en qué quedamos y para dónde va este año? Ya estamos pues muy a mediados de octubre. No sabemos los datos de septiembre, pero los de agosto fueron muy malos. ¿Qué opina usted sobre eso, doctor Álvaro Cámara? Muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. ¿Qué Bueno, doctor Fernando, pues habíamos hablado tal vez en algunas ocasiones que agosto definitivamente sí iba a ser un mes muy malo. Las cuarentenas selectivas, sobre todo en Bogotá, y algunos cierres que también se dieron en Antioquia, más las medidas restrictivas que se mantenían en departamentos como Santander, como Valle, pues de alguna manera hacían presagiar que esto iba a pasar. El comercio estuvo con una debilidad muy grande, los tráficos a los centros comerciales tenían caídas del 80-85%. Muchas manufacturas tuvieron que cerrar básicamente porque no había forma de seguir acumulando inventarios en la medida que el comercio no se movía. Por eso la cifra de agosto yo creo que simplemente confirma esto y refleja un alto en esa recuperación que se traía mes a mes hasta julio. Lo que sí pone la mesa, doctor Fernández, y coincide tal vez con lo que dijo esta semana o la semana anterior el Fondo Monetario Internacional, es que la caída de la economía colombiana en lo que va del año está del orden del 8%. Inclusive el Fondo Monetario Internacional desmejoró las previsiones de crecimiento para Colombia de la última lectura a la más reciente de 7,8 a 8,2, un poquitico por encima del desempeño que se espera para Latinoamérica, que está en el 8,1%. Y aquí lo llamativo, doctor Fernando, es que estos números sí son mucho peores de lo que muchos habíamos estado presagiando y sobre todo de lo que el gobierno ha fijado en el marco fiscal de mediano plazo, lo cual naturalmente tiene unas incidencias críticas en lo que es el déficit fiscal esperado para este año. Veníamos hablando de una cifra alrededor de 8,1 puntos porcentuales del PIB y el fondo habla de 9,2 puntos porcentuales del PIB. Esos son nada menos y nada más que 92 billones de pesos de descuadre aproximadamente. Y esos son casi 11 billones más que la lectura que todos teníamos, que eso básicamente equivale a 5 reformas tributarias en un buen escenario. Y es además coherente con un crecimiento de la deuda sobre el porcentaje de PIB pública de alrededor del 66% cerrando el 2020. Números críticos que hay que reevaluar y sobre todo en el contexto que alguien dijo recientemente, ojo con el 2022, porque en el 2022 hay que volver a tomar decisiones ortodoxas en materia económica una vez hayamos superado la pandemia. Sin embargo, doctor Fernando, septiembre vino mejor de hecho. Yo le contaba que con las registradoras que conozco de cerca vimos repuntes en la comercialización, en las ventas. Octubre mantiene cierta dinámica similar a septiembre, lo cual haría pensar que definitivamente vamos a tener un repunte versus ese declive que vimos puntualmente en agosto, y es la ventana que ojalá pueda tener el país para cerrar el año 2020, sin que ojalá se vaya a dar una encierro o un regreso pues a cuarentenas por un rebrote del virus como está pasando en Europa. Como está pasando en Europa y como es posible que pase acá, ¿no? Por acontecimientos como la minga indígena, por ejemplo, que uno se pregunta cuánto contagio puede producir la minga indígena. Ya nos acaban de avisar que los de la minga sí se regresan, pero después de participar en la marcha de FECODE. Entonces van a ser todos estos indígenas que uno no sabe cuántos vengan contagiados en contacto con los marchistas de FECODE, y el resultado puede ser siniestro desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de la economía colombiana. Pero bueno, son presagios, son posibilidades, ojalá presagios que no se confirmen con hechos que nos devuelvan a un mes parecido al de agosto. Bueno, y a todas estas, el gobierno está trayendo una cantidad de dólares muy grande de los créditos externos que está obteniendo para cuadrar caja, y eso significa que el precio del dólar baje, y eso significa que actividades exportadoras tan importantes como la del café, que está en este momento en su mes crítico de producción, que es el mes de octubre, el mes más productivo de café en el año, tiene una baja en los mercados internacionales, pues que en eso sí no tiene nada que ver, pero una baja en el precio del dólar. ¿Por qué el dólar tan bajito, doctor Cámaro? ¿Es por esta llegada de dólares procedentes de créditos externos del gobierno?
Pues doctor Fernando, el uso de la línea del Fondo Monetario Internacional que anunció el gobierno, que son como 5.300 millones de dólares, más los créditos que se necesiten para financiar este nivel de gasto, pues creo que nadie cuestiona que requiere la economía colombiana para poder avanzar. Es una fuente de presión. Pero fíjese, doctor Fernando, que también sobre el dólar creo que actúan fuerzas que podrían compensar esa expectativa de oferta por cuenta de esos créditos que tiene que monetizar el gobierno, por lo menos en una porción importante. Y es el hecho de que Colombia sigue caminando sobre un nivel de desbalance externo importante, que tiene mucho que ver con la actividad económica y con nuestra política a largo plazo de exportaciones, que ya lo hemos mencionado, donde el déficit de este año acumulado a agosto está en casi 6.200 millones de dólares, muy similar o casi similar a los 6.800 del año pasado. Acordemos que el año pasado terminamos bordeando los 11.000 millones de dólares de déficit de balanza comercial. Entonces, mientras la balanza de pagos siga con estas imperfecciones, pues naturalmente, y además con limitaciones de inversión extranjera, que es posible que se mantengan más aún cuando el país se avecina o se aproxima a debates de cuál será el próximo gobierno y de qué tendencia será y si los populismos van a aflorar o no, pues el desbalance en cuenta corriente y en balanza de pago seguirá siendo un factor que creo no va a dejar caer de manera muy significativa al dólar, a pesar de esta expectativa de oferta. A eso une el doctor Fernando que el tema del déficit fiscal y el tema de que podamos convencer a las calificadoras de riesgo que Colombia sí es sostenible, sobre todo después del 2021. Y de cara al 2022, cuando el nuevo gobierno que llegue tiene que retomar la regla fiscal, que tiene que tener esa gallardía política para hacerlo, porque es lo que garantiza nuestra sostenibilidad de las finanzas públicas. Ojalá no haya populismos que no lo permitan. Pues también son factores que evitan que el dólar vaya a tener una caída mayor o una profundización en una corrección a la baja muy fuerte. Yo creo que el límite de una bajada del dólar, que es significativo, no digo que no, podría estar alrededor de los 3.600 pesos, pero veo muy difícil que se pueda caer más abajo de este nivel atendiendo las circunstancias internacionales, el tema de la pandemia, el déficit fiscal, las calificadoras de riesgo e incluso contando con que puede haber una oferta importante de dólares de endeudamiento del sector público. Bueno, entonces esos son los factores que van a manejar el tipo de cambio de aquí a diciembre, lo que es definitivo para exportadores tan importantes como los cafeteros, como los bananeros, como los floricultores, como los ganaderos que están haciendo exportaciones significativas y por supuesto los industriales que pese a todo y en medio de tantas dificultades y de tantas limitaciones son capaces de seguir exportando. No es fácil entender cómo, pero ahí siguen, ¿no? Están cayendo las exportaciones de manufacturas, pero uno pensaría que podrían caer mucho más. ¿Qué cree usted? Sí, doctor Fernández, sobre todo porque pues la actividad económica sigue resentida en el mundo y el proceso de inserción nuestra vía exportación y diversificación pues todavía es muy incipiente. O sea, nadie deja pues de reconocer que pueden estar habiendo algunos esfuerzos, sobre todo a nivel del sector primario de la economía, algunas exportaciones agrícolas que están buscando mercados donde nuestros productos pueden ser exóticos y bienvenidos, pero sin duda alguna sin ninguna capacidad de generación de una política exportadora de mediano plazo. Y fíjese que esa debería ser la agenda que viene. Es muy preocupante en el contexto de lo que se aproxima, porque nos va a coger un año preelectoral con populismos aflorando y con unas discusiones que están centradas más en referendos y un poco de cosas, que en realmente una agenda política que permita ver una preocupación, un alineamiento de expectativas empresariales, gubernamentales alrededor de que la economía crezca y vuelva y se recupere. Volver a retomar la regla fiscal va a ser una discusión de fondo que no sabemos en manos de quién vaya a estar en el 2022. Volver a retomar la senda de crecimiento para generar otra vez capacidad de pagar impuestos de la ciudadanía va a estar en la agenda. Una reforma tributaria viene en medio de un país empobrecido, con 50% de pobreza, muy seguramente al cierre del 2020 después de la pandemia, pobreza no monetaria, es decir, monetaria, por debajo de 327.000 pesos el ingreso de los hogares, lo cual pues es un desastre en términos sociales y puede exacerbar, doctor Fernando, Dios no lo quiera, la llegada de discursos populistas que nos compliquen la vida de cara a la inversión extranjera directa y de cara a las calificadoras de riesgo. Como diría por allí un hombre muy famoso y que le dio mucho a este país, ojo con el 22 porque la cosa no pinta clara. Sí, señores, ojo con el 22. El impacto de esas manifestaciones populistas y politiqueras y extremistas, como por ejemplo la solicitud de una renta mínima para todos los colombianos, eso no lo hace sino un insensato, un ignorante, una persona que no tiene el menor contacto con la economía o el menor contacto con la probidad intelectual. Hay que ser
decentes, hay que hacer una política decente y eso no es decente. Ojo con el populismo que puede arruinar el país. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias. A usted, muy amable. Señores, hemos escuchado una excelente lección de economía y unos indicadores económicos muy importantes aquí en La Hora de la Verdad gracias a Colsubsidio.